Si tú manejas todo con armonía y con ritmo y con equilibrio, no es moda. Simplemente es una esencia, es un estar ahí con bienestar para el ser humano. ¿Entiendes? Para darle ese bienestar al ser humano es la idea. En este episodio tendremos una amena conversación con Virginia Ossío, una arquitecto venezolana cuya trayectoria de casi 40 años ha dejado una huella significativa en la ciudad de Valencia, que va desde torres empresariales, centros comerciales, restaurantes y hasta espacios residenciales que reflejan una profunda pasión y compromiso con la excelencia. Bienvenidos al diseño de un país. Estamos de nuevo en el diseño de un país y me encanta que una vez más nos acompañen ustedes para que también le aporten a este diseño y así cada día salga mucho mejor. Me encanta cuando entrevisto, no es que no me guste entrevistar a los arquitectos, pero hoy tengo una arquitecto mujer, que creo que le aportan algo diferente. Además, desde que llegó saludando a todo el mundo aquí en Consagro y conversando, una conversación muy, muy amena. Hoy en el diseño de un país tenemos a Virginia Ossío. Virginia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Encantada de estar con ustedes, de verdad, me encanta. Qué bueno, me encanta a mí tenerte por acá. Gracias. Virginia, hablando yo aquí, que me encanta tenerte y que me encanta tener mujeres arquitectos. ¿Sientes que hay alguna diferencia en la carrera, en el momento de ejercer la arquitectura entre mujer y hombre? No, yo creo que realmente es un paradigma, ¿no? Siempre tú empiezas en la facultad a estudiar arquitectura y entonces hay un 75% de mujeres y 25% de hombres, ¿no? Eso siempre pasa. Bueno, en mi época, no sé ahora cómo está el equilibrio, las estadísticas, pero sí tiende a ser una carrera, todo el mundo que es arquitecto, ay, me encanta esa carrera por una mujer, ¿sabes? Todo el mundo te come, ay, qué maravilla, odontología, me encanta por una mujer. Entonces la gente tiene como también unos paradigmas y todo, pero no, hay arquitectos fabulosos que ejercen la profesión cómo no, divinamente. Maravilloso. Cómo no, Divertidísimos también. Sí, somos sui generis, somos como diferentes. Totalmente. Porque manejamos el arte, manejamos la tecnología, entonces esa simbiosis. Es una mezcla maravillosa. Nos hace ser como diferentes, pues siempre estamos marcando como la diferencia, queremos como marcar la diferencia en todo, como buenos artistas. Sí, y lo hacen. Virginia, ¿de dónde nace la inquietud y las ganas de ser arquitecto? Sí, bueno, eso siempre me han preguntado desde pequeña. Tuve la bendición de que mi papá no era graduado en nada de este gremio, pero le gustaba construir. Okay. Sabes que antes el que le gustaba construir, no importaba que fuera ingeniero o arquitecto, él le gustaba construir y tuve la experiencia de ir a mi papá a construir mi casa todos los días de mi vida y cada vez que iba me apasionaba más con el tema, ¿no? Aparte de eso, cuando tenía la fortuna de viajar, o sea, soy una fanática de lo que es la historia, la arquitectura, o sea, me encanta cómo las ciudades pueden representar un momento histórico, ¿verdad? En la humanidad que queda plasmado ahí, igual que el arte, pues. Entonces, siempre, en aquel entonces no había arquitectura en Valencia. Entonces, bueno, había el dilema, Maracaibo, Mérida o Caracas. Entonces, afortunadamente quedé en Caracas, que para mí fue como... Sí, como que la decisión perfecta, porque aparte de entre los dos extremos, hablemos de clima, Maracaibo caluroso, Mérida frío, está Caracas más cerca. Y la cercanía de hablar. Entonces, bueno, gracias a Dios toqué en la central, que bueno, para mí fue mi gran elección, o sea, de verdad que fue una bendición. Estudiar en la central. Todos los que han pasado por totalmente. Esa silla y por el diseño de un país que han estudiado en la central. Definitivamente, todavía después de 37 años hablo de eso, se me paran los pelos. Qué nobleza, ¿verdad? De la experiencia. De institución. No, qué grandeza, de verdad. La maestría de esos profesores, el solo hecho de estudiar en la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, sintiéndole cada centímetro de metro, ¿sabes? De concreto, de material, de bloque de ventilación. O sea, es una nutrición absoluta, pues, a ver, esa experiencia. ¿Algún proyecto en tu carrera que consideres que fue un punto de inflexión? No, más bien en la carrera. Yo comienzo, en la carrera siempre ha sido como algo muy continuo y de gran aprendizaje. Todos los proyectos dejan algo, ¿no? Un aprendizaje, sobre todo por el contacto que tú tienes con el cliente, ¿no? Para nosotros también. Sí, nosotros somos como que medio psicólogos también, porque se te sienta el cliente enfrente y te empieza a decir, ¿sabes qué quiere, qué no quiere? Entonces tú empiezas a analizar y de paso somos los intérpretes de esas palabras, materializarlo en un proyecto. Entonces sí le metemos a la psicología. Y no es la primera que lo dice, Virginia. Profundamente, o sea, somos los intérpretes de ese pensamiento a llevarlo y cristalizarlo como una obra, ¿no?
En mi carrera yo comencé medio frustrada, ¿no? A pesar ¿Por de que qué? tenía esa vocación, sí, yo lo cuento y a veces la gente no lo cree. Bueno, caí en una unidad, en ese entonces eran unidades igual que ahorita, caí en una unidad muy dura, era muy duro estudiar arquitectura. Ok. Entrábamos 100 y podían pasar diseño uno o 20, una cosa así, era Ah, un filtro fortísimo. Entonces, bueno, diseño uno y pum, diseño dos me lo rasparon. Y, Dios mío, en mi vida me han raspado una materia, ¿cómo es esto? O sea, era la mea culpa, no, yo aquí en Caracas, mi papá con aquel esfuerzo, no, ¿qué pasa? O sea, no puede ser. Te digo, bueno, papá, dame chance, me voy a cambiar unidad. Y si no doy con esto, por más que me guste, mira, nada, me voy. claro. Y estudiar otra carrera. No serás ni la primera ni la última que cambia de carrera. Definitivamente, cantidad de compañeras se quedaron en el Claro. camino. En diseño 3 me toca un profesor que se llama Francisco Sesto, que le agradeceré la eternidad. Después tuvo una trayectoria un poco extraña, pero bueno, yo recibo lo que él me dio en ese Claro. momento. Yo no soy quien para jugarlo. Francisco Sesto, y es como si viera la luz. O sea, cuando hacíamos las correcciones y él transmitía, es que es energía, ¿sabes? Ujú. Él me transmitió esa información que me cayó así como que, o sea, flash, o sea, wow, esta es la arquitectura. Y ahí en adelante me desarrollé sin ningún inconveniente. O sea, que tú pudieras decir que lo que te marcó fue que te quedó diseño 2 y luego ese profesor de diseño 3. Ese cambio tan duro, esa pérdida, porque eso es un Claro, dolor que tú sientes cuando claro, algo te claro. Y después que tú veas la luz, o sea, entonces te dices a ti mismo, no estaba tan equivocada, ¿me entiendes? Y me llegó la persona correcta en el momento correcto para yo saber que estaba bien encaminada. ¿Algún otro profesor insigne de allí que te haya marcado? Hubo muchos, sí, sí, estaba Luis Caraballo, que me atendió en la tesis, personaje súper genial, Octavio Laguardia, Francisco Sesto, que fue como te dije yo, Asier Calvo, que todavía está vigente, o sea, muchos buenos profesores, de verdad, tuvimos esa Una cátedra, pues. experiencia única, Sí, definitivamente en la central. riquísima. De todos los proyectos donde has trabajado, porque has trabajado en diversidad de proyectos, centros comerciales, pues la parte médica, ¿qué es lo que más te gusta de todos esos? Claro, me gusta más en el sentido cuando tengo un proyecto con mayor libertad, más que el uso del proyecto, Ok. es la libertad que te da el cliente. Ok. Hay clientes que son muy limitantes, muy limitantes. Entonces, claro, te exigen, ¿Y te la exigen, te limitación de un exigen. cliente va en dónde? ¿En el diseño? Costo, ¿En cómo quiere la estructura? en costos, sobre Ok, todo, en en costos, en áreas, ¿sabes? No quiero extralimitarme, no quiero gastar tanto, o me gusta este estilo y no me gusta, ¿sabes? A veces te limitan. Claro. Te limita. Entonces, bueno, ahí es donde está el juego de uno de irlo llevando poco a poco. Ajá. ¿Y dónde depende del arquitecto que ahorres dinero? Definitivamente somos la clave. Ajá. La clave. Parece mentira, porque es que es algo que nace de la nada, como te digo, es un lienzo en Ok. blanco. ¿Okay? Entonces, si tú te pones a producir edificaciones que no sean funcionales, que cada metro no tenga un sentido, sino que simplemente es hacer cosas por hacer cosas y sentirte lleno. El ego lo que te hace es llenarte el ego. No sé si viste la película El Brutalista, hay mucho de eso ahí. Ajá. Ese ego, que todos lo tenemos, obviamente, pero entonces el cliente queda desfavorecido porque te lo pones a gastar más, lo pones a gastar, ¿sabes? Hacer un proyecto que definitivamente no era el que quería. Entonces es lograr ese punto de equilibrio donde tú te das las directrices el cliente. O sea, trata de que esas limitaciones no te hagan hacer un proyecto deficiente, ni feo, ni, ¿sabes? La imagen es importante. Claro. Y que llegues a ese punto de equilibrio donde te sientas satisfecha, que lo satisfaciste a él, y de paso es una edificación que vale la pena seguir diciendo que es tuya. Que quedó agradable, que quedó funcional. Porque ese es otro tema, ¿no? Que a veces hacemos cosas que a mí no me provoca decir que las hice. Muchas veces. Muchas veces. Fíjate que yo ahorita en el diseño de un país he aprendido muchísimo de ustedes. Sí, ya me apasionaba la arquitectura, pero he aprendido muchas cosas. Sí se sabe, sí se divulga quién es el arquitecto de la obra. Muy poco. Ajá. Muy poco. Eso también es otra cosa que ha cambiado porque mucho hay ahorita. edificaciones en donde sí, por ejemplo, creo que Torre 4 dice en una placa en la planta baja, eso se acostumbraba. cerca de los ascensores, dice el ingeniero tal, el arquitecto tal, y no recuerdo dónde lo vi ahorita recientemente. Me dices que se acostumbraba. Antes sí, pero no se divulga ahorita. Mira, Sí, esta obra es de, sí. esta edificación es de ¿Sabes? Virginia Ocío. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros ejercimos en un periodo de Venezuela, que no era la era dorada de Venezuela en la arquitectura, yo empecé en los finales de los 80,
pero siempre había mucho trabajo. Entonces, el arquitecto, por ejemplo, en mi caso, yo no me ocupaba de mercadear, o sea, yo jamás ni publicaba en revistas, o sea, el mercadeo nosotros es boca a boca, o sea, y era con constante uno tras otro, porque, claro, es esa familiaridad, y era como que todo el mundo sabía lo que tú estabas haciendo, no hacía falta de publicar nada, claro, ni mercadear nada, ¿entiendes? Entonces nos acostumbramos a esa metodología. Para nosotros más bien, los viejos en la arquitectura, por así decirlo, nos cuesta un poco el tema de saltar a ese mundo del Instagram, de la cosa, de hay que mercadear, tienes que mostrarte. Bueno, para mí ha sido una gran experiencia. Claro. Si quieres hablamos de eso también, que es comiquísimo. Y ahorita sí se sacan, entonces, los haces bajo la manga. Ajá, ¿quién es Virginia Ossío? Bueno, yo hice esto, hice lo otro, sí, porque sí, es el momento, ¿no? Tal vez en los 80 no, porque había un proyecto ahorita hay que aprovechar, bueno, para hacerte un ejemplo muy sencillo, yo nunca aparecía en mi cuenta de Instagram, o sea, nada, ni voz, ni cara, ni nada. Y tan guapa. Gracias. Todas las chicas de la oficina, mi grupo en la oficina, pero arquitectos, que a la gente le gusta ver la imagen, le gusta ver la cara, ay Dios mío, pero es que a mí no me gusta ni tomarme una foto, hija, por Dios. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no soy de esas, perdóneme. Bueno, en esa resistencia tuve como 2 o 3 años. No. Hasta que me quité la careta y dije, bueno, vamos a darle, pues si esta es la onda, vamos a meternos. Pues entonces ahora hago videos, salgo, vengo, hablo. Hoy tengo todo pauta, dice Virginia. Todo un show. Es así, todo un show. Virginia, hablemos de la primera sede de Cromi Market. Sí. Un saludo a la gente de Cromi Market, que son mis clientes además. Muy queridos, muy queridos. Mis amigos y aliados. Así es, muy queridos, muy amigos. Bueno, sí, ellos me buscan a mí porque, como te Quinta comenté, Avenida se llama ese Quinta centro Avenida, comercial. sí. Se originó la idea, ellos ya tenían la idea de que el protagonista iba a ser el automercado. Pero lógicamente se iba a aprovechar de las variables que tenía la parcela y más que estaban unidas al vecino. Y entonces hicimos un proyecto macro grande que llevaba comercio, todo lo que es comercio, que lo ves ahorita en esa etapa de donde está Cromi, y el lado izquierdo iba también toda una galería comercial de planta baja y mezanina, y primer nivel creo, y una torre de oficina. Que no se hizo. No se hizo, sí, bueno, como todo en Venezuela, casi todos los proyectos se modifican en el camino, o sea, es increíble. Es muy raro el proyecto que arranca y termina como fue percibido el primer momento. Es dificilísimo porque la economía va variando todo. Entonces, bueno. A mí me gusta cuando voy a Cromi Market, bueno, me encanta el estacionamiento espacioso. Para mí el estacionamiento es fundamental. Yo no sé si es que a veces lo subestiman los arquitectos. A veces nos la vemos apretada con el tema de estacionamiento. Aquí hay unas cuantas torres que son inteligentes. El de la grieta cuando me toca entrar digo, es muy inteligente, pero el estacionamiento traspó todas las materias. El de la grieta es para malabaristas y es un proyecto mío. Pero es que si no, no pasaba. Es europeo. No pasaba la norma. No tenía estacionamiento europeo. No tenía la habitabilidad. Te vas a estacionar y le das golpecitos, pum, 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 a lo que estás al lado. Así poquitico, pero ya sabes que llegaste. Cuando voy a Cromi me gusta y de verdad desde que entro, estacionamiento, toda la parte comercial me encanta, pero la parte interna me encanta cómo fluye. ¿Tiene que ver eso con la arquitectura? ¿Cómo debe ser el flujo o las características de un supermercado? Sí, bueno, fíjate que en esa experiencia no teníamos esta metodología que hay hoy en día y gente especializada en el tema. Yo les hago el proyecto de arquitectura como tal, que son los locales comerciales, las oficinas y todo eso, y en la parte del local como tal, del automercado, lo que llegamos a ese punto fue las áreas de carga y descarga y servicio, que son importantísimos, las áreas de servicio de personal. O sea, sí, ya como arquitecto yo determiné todo dónde quedaban todas las cosas, ¿ok? Ellos se asesoraron con una gente, sobre todo creo que fue de branding y cosas en los Estados Unidos en ese momento, y la parte de distribución de los racks, eso es una cosa muy sencilla, muy de lógica, muy de sentido común, tampoco es una cosa... Pero a mí me encanta que es amplio, exactamente, iluminado. Eso, las alturas, la iluminación, los colores, sí, ahí tuvimos todo eso. Pero como te digo, ellos ya después se desarrollaron mucho más en otras sedes, ya como en ese equipo de branding y de diseño de automercados como tal. Pero esa primera prueba yo creo que fue bien satisfactoria, la gente estaba muy contenta con ese proyecto. Que por cierto, si está lloviendo, te dice, ay, no puedo ir a hacer mercado, está lloviendo. Ahí hay un sótano. Exactamente. Un cómodo sótano para estacionar. Todo pensado. Todo muy bien pensado, y un cómodo sótano y para estacionar. Y tienes tu ascensor. En donde usted toma el ascensor y puede ir a hacer mercado porque todo está techado. Lo que pasa es que el valenciano no es de sótano. Ese es otro tema que podemos tratar. Eso es increíble. El valenciano lo que le encanta es llegar con el carro a la Santa María.
Sería la más feliz. ¡Pum! Llegué a la Santa María, no tengo nada que ver. Valenciano Puedes dar vueltas incluso. para que entienda un sótano, el valenciano. Es el valenciano particular. ¿Y por qué dices el valenciano? Bueno, porque tú vas a Caracas y no pasa eso. La gente está acostumbrada a meterse en sótano 7 y subir 10 pisos para ir donde vas ahí, ¿entiendes? O sea, la gente ya tiene esa cultura, el valenciano no. El valenciano es... Y puede estar full de parte de arriba del estacionamiento. No, les da la gana. Y digo empezamos porque de verdad, y empezamos a dar vueltas. Y yo sé que sucede, ya está el sótano. Sucede en el concepto de La Viña. Excelente estacionamiento. Ese proyecto ¿cierto? de un colega que estupendo. Se matan por el puesto con el conito, quítame el cono que me quiero poner ahí. Sí. O sea, por Dios. Y sin efectivo para darle al hombre, o sea, una angustia total. Y si vas a hacer mercado, te sellan el ticket, o sea, ni siquiera vas a pagar, mijo. Es verdad. Y bajo techo. Tu carro no está llevando sol. Es cultural. Súper cómodo. Es cultural. Lo voy a analizar, ciertamente. Total, date cuenta. No. Date cuenta. Ya lo vas a empezar, mira, ya lo vas a empezar. Me estoy dando cuenta. Ya lo vas a empezar a observar, te vas a dar cuenta. Mira, acabas de mencionar antes de Cromi la grieta. El estacionamiento de la grieta. Pero la grieta fue un centro comercial que apareció así como que ¡pum! De la nada. De la nada. Estuvo allí y nos impactó porque dentro de todo era diferente para ese pequeño espacio que había ahí. Sí. Soy una gran aprovechadora de los metros cuadrados, ¿sí? Porque es que esa es parte de lo que satisface. Me comentaste que te han tocado unos terrenos. Terrible, sí. Pero entonces el cliente queda muy satisfecho cuando tú le das el rendimiento y la viabilidad al proyecto, ¿no? La grieta surge con una petición muy particular. Estaba de moda mucho la época del tema mediterráneo. Ajá. ¿Sabes? Como que las cosas más clásicas con la arcilla, con cosas. Entonces, bueno, para mí fue un medio shock porque siempre mi línea ha sido muy modernista, muy minimalista, y entonces, bueno, trata de complacer al cliente. Bueno, a veces tú te sales un poquito de tu línea de diseño, y más por eso no te tienes que sentir infiel a ti mismo, pues, sino que lo importante es que quede un buen producto. En su concepto original y en sus primeras etapas de funcionamiento del centro comercial se mantuvo perfecto. En lo que se eliminó la plaza, que era la vida de ese centro comercial, con esa cantidad de locales comerciales que metieron, mataron al centro comercial. La plaza de la parte interna. Mataron al centro comercial. Entonces son decisiones que ya tú, cuando dices, ahí donde tú dices, bueno, a veces ni me provoca decir que hice yo eso, o sea, claro. Y fíjate da impotencia. Esa era precisamente la pregunta. Dijiste que por las tendencias que ve en el momento, el cliente de alguna manera te saca de la línea que maneja o que le gusta a Virginia Ossío. Pasas hoy en día por la grieta y dices, bueno, yo hice la grieta. Sí. He aprendido a aceptarla. Okay. Porque, claro, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero no, soy yo, digo yo, fue un momento, y lo importante es que tú de alguna manera, o sea, tú no le puedes decir a un cliente, no me da la gana, no es mi estilo. Claro. O sea, es como mucho ego también, ¿no? Claro, o sea, yo te satisfago, pero siempre, claro, haces cosas como muy particulares y sigues en tu camino después. Exactamente. Hay un proyecto, todavía no se ha culminado, pero me encantaría que me hablaras de él, que es el Hotel La Cuadra, que está justo al lado de Coffee Market, que además también Coffee Market como tal ha sufrido, bueno, yo no diría sufrido porque todos nos hemos adaptado, pero sí ha tenido también muchas transformaciones a lo largo del tiempo que tiene Coffee Market, que yo pudiera decir... Y sigue, y continúa, sí. Yo pudiera decir... Pronto. Y va a rodar tal vez mi cédula, pero con mucho orgullo. Mi padre nos llevaba al restaurante original que tenía como unas cabañas. Claro, cabañas de carne. Mi cabaña. Pero tú eres muy joven para ver mi cabaña. Ay, qué bella, gracias. Pues sí, me llevaba muy pequeña mi padre. Muy bien, entonces, está muy bien. Sí, no, ese es un cliente muy particular, muy querido. Tiene muchísimo tiempo en la oficina, le he hecho casas, le he hecho cosas importantes. Ese era otro proyecto que era en 2 etapas. Primero la etapa que ya ves construida, que bueno, falta ya el equipamiento, bueno, por circunstancias del país, obviamente se paralizó, pero si Dios quiere va a continuar. Esa era la primera etapa, y la segunda etapa es donde está Coffee, se iba a demoler, y ahí una torre de oficina pequeña, porque ahí sí la densidad es muy baja y no me permite más de 5 niveles. E iba a ir oficina. Entonces, de un lado toda la galería comercial se comunicaba de las 2 torres. En esa parte estaba la parte de hotel y sala de eventos en el último nivel, que es el espacio ese acristalado que ves arriba con una forma curva, el techo, y de este lado sí quedaban puras plantas bajas con comercio y oficina. Entonces, ¿qué consideraciones debe tener un hotel? El hotel tiene bastante normativa, si se hace como Dios manda, porque eso es otra cosa, las normas hoy en día, punto suspensivo. Ese tema lo podemos conversar también.
la normativa es bien exigente, igual que la de la parte hospitalaria. Lo que es las normas convenientes de hoteles y de centros hospitalarios es bien, bien exigente. Creo que la única norma de la parte hospitalaria que me sé por cosas de la vida es que no puede haber esquinas, por lo menos en los quirófanos, tiene que ser redonda, claro, ¿cierto? Porque tiene que ser séptico, ¿no? Antiséptico, por la sepsia. Entonces, el tema es que ahí surgió, bueno, esa idea de hacer esa edificación muy, muy ligera, o sea, muy lineal, muy modernista, muy de vanguardia, pues de alguna manera a mí me encanta hacer arquitectura atemporal. Okay. O sea, a mí me encanta ver los edificios, por ejemplo, de los años 50, 60, de nuestros grandes maestros, y yo digo hoy en día, o sea, qué vigentes están. O sea, todavía qué rico. Funcionales, hermosos, qué rico, agradables. Qué rico cuando tú ves eso y tú dices, oye, qué vigente, qué vivo estás todavía, así ¿no? Es. Entonces, materiales nobles. Eso es lo que yo trato. Importante. Importantísimo. Materiales nobles. La moda y la tendencia, obsérvala, o sea, asimílala, tradúcela, pero nunca caigas en ese snob, ¿sabes? De hacer lo que el otro hace o cópiate en Pinterest o ve para acá o ve para allá. No, haz tu línea y trata de que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Ese es el gran lema que yo le diría a los nuevos arquitectos. De baño azul marino y verde o vino tinto en los 80, por ejemplo. Puede ser, está volviendo. Sí. Y crees que todo vuelve, vuelve. Pero cuando todo se usa adecuadamente y con ritmo, con armonía. Cuando uno entra en una sala de baño con esos armonía, tonos, tú dices... Sí, claro, y con armonía. Si tú manejas todo con armonía y con ritmo y con equilibrio, no es moda. Simplemente es una esencia, es un estar ahí con bienestar para el ser humano. ¿Entiendes? Para darle ese bienestar al ser humano es la idea siempre. Ese debería ser el sentido. Hay una torre que visitaba yo un cliente allí, me encantaba la vista, porque imagínense ustedes, tienen vista al Parque Fernando Peñalver, tienen vista al Cabriales, que es la torre Movilnet. ¿Se llamaba así originalmente Torre Movilnet? No, Torre Paseo Cabriales. Torre Paseo Cabriales. Sí. También un diseño tuyo. Sí. Que también está como en un terreno, te lo comentaba fuera de la grabación. Es un trapezoidal, pero sí, complicadito. Por eso que el edificio tiene esa forma. Pero lograste un trabajo allí interesante. Sí, a nivel de implantación, yo creo que uno de los proyectos donde más me he sentido satisfecha. Okay, de implantación llamamos nosotros cuando tú ves el terreno como si fuera aéreamente, ¿verdad? Y ves cómo se desarrolla la edificación dentro de la parcela. Cuando tú ves una morfología de un terreno y ves un techo montado en ella y sientes esa armonía, tú dices, la implantación quedó. Implantación, qué bueno, me encanta porque aprendemos acá. Claro. En el diseño. Y tú lo sientes, ya tú lo sientes. Cuando tú ves una planta techo bien implantada, fluye. Y cuando pasas por la autopista, por Paseo Cabriales, ahí sí tú dices, ay, qué linda quedó mi torre. Sí, fíjate, esa fue otra experiencia que estaba de moda el tema de no quiero pintura, no quiero mantenimiento en los edificios. Tablilla. ¿Sabes? Esos son periodos de trabajo que te van viniendo, entonces, bueno, tienes que aceptarlo. La tablilla es muy noble, es muy marcada para la arquitectura, te define una arquitectura, por más que tú quieras hacerla súper modernista, siempre te va a dar ese estilo clásico la tablilla. Es muy difícil que tú sientas un edificio que es de vanguardia, ¿sabes? O futurista, o tal, metiéndola en la tablilla. Pero bueno, es cuestión de jugar con los elementos y los códigos. Y en ese momento era un tema exactamente como lo dice. Incluso hubo muchas edificaciones domésticas que se pusieron de acuerdo todos para forrar los edificios en tablilla por un tema de mantenimiento, ¿no? No, y de verdad es así. Te olvidas de pintura, la mantienes cada 5 años y ya está. Pues, perfecto. Muy noble, son los materiales nobles. Uno de los materiales nobles que trabajamos nosotros los arquitectos que es de buen uso. Qué bueno, y que esté bien colocado. Exacto. Es importante. Mano de obra. Es muy importante. Sí. Hablemos de un restaurante que yo diría que marcó una pauta acá recientemente por la innovación de su menú y del espectáculo que nos presentan las personas que vamos allí, que es Katsu. Y la parte arquitectónica también, cuando entramos, cuando pasamos por el frente. Claro, sí, fue una experiencia muy linda, muy estresante, pero muy linda. ¿Estresante por qué? Tiempos. Y el cliente es súper exigente, joven, pero muy exigente. Claro. Sí. Y estabas cortica allí, en vez de por presupuesto, una locura, por tiempo. O sea, el proyecto había que hacerlo en un mes porque ya la obra estaba empezando. Wow. Y la casa demoliéndose y todo el tema, claro. Y bueno, eso fue estresante. Pero bueno, fue una obra que hasta los adornos los compré. ¿Me entiendes? Me imagino. O sea, que tú sientes que ahí está tu muchacho. Total. Que el muchacho lo viste crecer y ahí está. ¿Entiendes? Como digo yo, los proyectos son como unos hijos. Claro. Los embaraza, mantiene, los concibe, y pum. Y están materializados ahí. Pero fue una experiencia muy linda porque ellos habían hablado como con 5 o 6 personas.
Y el chef, que es de Perú, bueno, tiene su concepto clarísimo. En su cocina, en su concepto de cocina, que viene del Nikkei, pero él lo denomina Nikkon. Okay. ¿Qué significa para él Nikkon? Sabes que el Nikkei es la fusión entre la comida peruana y la japonesa. Y la japonesa, que en Perú hubo una migración japonesa importantísima en el siglo pasado y eso hizo generar un estilo culinario, ¿no? Entonces, él esa parte culinaria no solo la mantiene, sino que la transforma en Nikkon. Nikkon, ¿qué significa para él? Que él tiene 20 restaurantes a lo largo de toda Latinoamérica. Cada restaurante donde llega, él absorbe todos los ingredientes del mercado, se compenetra con todo, cada espacio, cada país donde llega y hace un menú, fusión del Nikkei con el mercado. Y él empieza a hablarme de los 4 elementos, de todo, cómo los utiliza, los 4 elementos, de lo que él cree con su dios peruano, tiene un dios inca. Qué interesante ese proyecto, Virginia. No, me encantó la entrevista con este señor y creo que hicimos como clic, porque él como que sintió que yo me conecté. Eso es importante también. Efectivamente, bueno, me eligen, ¿ok? Y bueno, ahí comienza la concepción, digo yo, ahí comienza el parto, como digo yo. Empieza el tema del tiempo, sí, señor, exacto. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Tratar de llevar, esa fue una de mis experiencias de interiorismo como tal, fue uno de mis grandes retos porque nunca ha sido mi especialidad. Pero quedó hermosísimo. Entonces dije, bueno, esto es una bandera para mí, de alguna manera, de hacer, inclusive una prueba para mí misma, ¿no? De que yo siempre el interiorismo lo veía algo así como, no misceláneo ni superficial, sino que para nosotros, o sea, es la arquitectura. Antes el interiorismo era pinta esas paredes de blanco y pone una lamparita y ya está. Hoy no, hoy es un universo. Entonces, esa fue para mí una de las primeras experiencias y muy nutritiva, pues, en ese sentido. Y además competir actualmente con la inteligencia artificial con el tema de los interiorismos. Sí, señor. Entonces, bueno, nada, traté de que en el espacio se viera el reflejo de la cocina, ¿no? Y por eso es que manejaba también los 4 elementos, ¿no? Entonces, bueno, traté de implementar en el diseño esa información que me manifestó él, bien inspiradora de su cocina, y lo traté de materializar con todos los elementos que manejamos ahí, la espacialidad, la parte del tepuy, que es el protagonista, porque quise dar como el reflejo de lo que nos simboliza Venezuela, ¿sabes? Bueno, es una semejanza a un tepuy, obvio, no es un tepuy. Pero bueno, logré eso, pues, combinar los 4 elementos en tiempo récord. Eso se hizo en 9 meses esa obra. Wow, pero quedó de verdad muy hermoso y por eso está acá dentro de nuestra conversación. Hablemos un poquito y reflexionemos un poquito acerca de la arquitectura en Venezuela. ¿Qué cambios has visto tú en la arquitectura local y cómo lo sientes? ¿Si han sido positivos? ¿Si han sido adaptados a Venezuela, a lo que hemos vivido? Bueno, de verdad que este periodo, por decir algo, estos últimos 5, 8 años han sido bien, yo diría que preocupantes. Preocupantes porque, mal que bien, anteriormente habían instituciones que vigilaban las construcciones. Hoy en día, no. Hoy en día la gente construye y luego permisa. No permisa, habilita. Entonces eso es preocupante, te lo hace más fácil porque de verdad sacar un permiso antes era una obra titánica de 1 año y medio, 2 años. Cuando ibas a hacer proyecto ya el amor estaba desactualizado por todas las trabas de los organismos oficiales. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? No tienes ningún tipo de restricción a nivel de retiros laterales, retiros de frente, insolación, ventilación, ubicación. O sea, hay muchas variables que la gente definitivamente no toma en consideración, sino satisfacer al cliente al máximo, y eso definitivamente perjudica a la ciudad muchísimo. Qué buena reflexión. Hablemos de Consagro. Desde que llegaste, pues nos dimos cuenta que conoces al personal y que ellos ya te conocen a ti. ¿Desde un principio te sentiste identificada con las piedras que ofrece Consagro y con los materiales que ofrece Consagro? Me encanta, sobre todo por sus precios competitivos. O sea, no los combate nadie. Me encanta porque primero son productos buenos, muy minimalistas, que me encantan. Yo los combino divino, o sea, me siento como en mi casa, pues cuando estoy aquí de verdad que me siento como en mi casa, cogiendo material, combinando, ofreciéndole al cliente, competitivo, ¿me entiendes? Sí, me siento, de verdad que pienso que han hecho una gran labor. ¿Te gusta la variedad de opciones que tienen? Sí, que si me quieres encanta. piedra natural, si quieres piedra sinterizada. Me encanta, de verdad que sí. Las marcas que manejan. Sí, estoy súper satisfecha con ellos, de verdad que sí. Tengo ya rato trabajando con ellos. Qué bueno. ¿Y en qué proyectos los has usado? Bueno, Katsu es parte de... me imaginé que... Katsu es una sucursal. ¿Qué me iba a decir Katsu? Sí, hay un centro empresarial que hicimos por aquí en San Diego, que también todos de acá.
He hecho apartamentos completamente de acá, casas también. Sí, lo uso muchísimo, lo uso muchísimo. Qué bueno. Ujú. ¿Cuál es tu favorito? ¿Te aprendes los nombres de los materiales? ¿O de las No, piedras? ¿O tienes una? no. Por ejemplo, tú sabes que hay gente que apenas les hablas de granito, entonces salen Sí, el calacata. bueno, el Toronto sí lo Ajá, uso entonces mucho. El tienes Toronto uno, Grey sí se me usa imagino que de mucho. eso te aprendes los nombres. Sí, es el que más he usado en piso, sobre todo porque es muy versátil. ¿Cómo se llama el Toronto? Toronto Grey. Toronto Es muy Grey. versátil, o sea, es muy neutro, muy atemporal. Tú le montas una alfombra persa y te queda divino. Tú le montas una silla de diseño y te queda divino. O sea, es un material muy neutro. Realmente, Bueno. para los pisos, mientras más neutro seas, mejor porque te adaptas a cualquier decoración. Voy a tomar nota para cuando me toque. Sí, Toronto. sí, Me voy a sí. acordar. Me voy a acordar por ese delicioso bombón que tenemos en Venezuela. Así es. Vamos con una parte del diseño de un país que me encanta, que son las preguntas ya finales, que son así como que preguntas bien directas. Si tuvieras un superpoder, imagínate tú, además serías una superhéroe muy guapa, lo vuelvo a decir. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y cómo lo utilizarías? Oye, me encantaría materializar en 3D instantáneamente todo lo que voy imaginando. Wow, no lo había Me pensado. encantaría tener esa impresora 3D, así que hago maquetas. Tú sabes que antes hacíamos maquetas Claro. y eran divinas. O sea, divinas. O sea, los renders son espectaculares y la animación es espectacular. ¿Verdad? Que las herramientas que tenemos hoy en día son increíbles. Oye, pero hacer una maqueta era un honor. Era todo. Era una honra, ¿sabes? Sí, y era todo un tema Porque era la de... paciencia, era así como que el Exactamente, era lo que origami, iba a pues, decir. ¿sabes? Como que eso. Entonces ese Que tiempo... quedara limpio, porque además los materiales que se usaban eran casi todos blancos o eran de Claro, color claro. exactamente. Entonces, Un eso ritual. era un ritual. Era un Era un ritual. ritual. Hacer Y una se maqueta. disfrutaba como tal. Se estresaba uno muchísimo también. Pero no es la inmediatez que tenemos hoy en día Claro. para las cosas. Pues. Entonces te gustaría visualizar y que apareciera 3D. allí. Tener mi impresora 3D inmediato. ¿Cuál ha sido tu peor metida de pata profesional y Ay, qué no. lección te dejó en ese momento? Bueno, hice un conjunto residencial en San Diego, que era medio mediterráneo también, porque bueno, a veces a la gente le gustaba y te los compraban de inmediato. Cuando tú veías que era el estilo Sí, mediterráneo en cuando la algo se pone de época, moda, sí. era increíble, que si las ventanas en arco. Bueno, hice una habitación que tenía un balcón, era la secundaria, y no le puse ventana. Ay, Cristo. No tenía ventana en la habitación. Y proyecto listo, permisado, empezándose a construir. Bueno, entré en shock. ¿Y qué te pasó? Bueno, te olvidó? sí, un blackout. O sea, vi la puerta y una puertica para el balcón y asumí que esa era la ventilación. Pues, o sea, ¿sabes? Detalles así como ese, porque a veces cuando uno se embota de trabajo, no te creas. Llega un momento que entras como en un blackout y hay que tener, ¿sabes? Como esa percepción Ahora lo del primero que detalle. diseñas y que te fijas es Todo ventana. tiene que tener ventana. Una ciudad de Venezuela que te inspire, además, bueno, de Valencia porque somos de aquí, nos encanta, pero otra ciudad que te gusta. Caracas me gusta mucho. ¿Por qué te gusta Caracas? Sabes que yo voy mucho, ¿no? Pero cada vez que voy me sorprende con algo. Es una ciudad muy dinámica. Sí. Muy dinámica, muy dinámica. Definitivamente. Sobre todo, sí, a pesar de que todo está hiperconstruido, yo creo que es la gente, ¿no? Es la gente, lo distinto que es, lo dinámica que es, y la cantidad de eventos que hay, eso, sobre todo la parte urbana. Lo que hablábamos también anteriormente, cultura, eso, eventos, es arte. la parte urbana la que me gusta, ves un contraste como armónico al mismo tiempo, ¿no? Porque ves cosas de todos los bandos, desde las carencias hasta la abundancia, pero todo fluye, todo. Y entonces me gusta, es nutritiva para mí. Bueno, hay unos cuantos que han dicho Caracas. Sí, ¿no? Un proyecto que consideras tu asignatura pendiente. ¿Qué te gustaría hacer? Mira, sabes que hasta mi mi hijo me lo dice, pero bueno, mamá, ¿cómo es posible? Tú arquitecto y nunca te diseñaste una casa. Tu casa. O sea, nunca hicimos una casa para nosotros, me dice el hijo mío. Y yo, ups. ¿Te gustaría? Ya a estas alturas me da flojera. No. Pero como proyecto pendiente. Flojera. La tengo hasta visualizada. Pero es que, ¿sabes qué? Materiales aquí en Parece mentira, nunca tuve como tiempo para eso. Es una cosa increíble. O sea, debe ser que nunca formó parte de una prioridad para mí. Yo soy muy práctica, muy cómoda y sé que una casa es esclavizante. Entonces, como que sí me gusta, pero ¿pensarías no me quiero esclavizar. que le ibas a exigir mucho al arquitecto que eras tú misma?
Yo creo que sí. No lo hubiera terminado nunca como la Sagrada Familia, una cosa así en Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, pero mira, y hay unas bañeras, visualízate en esas bañeras, en, en todos esos lavamanos Sí, hermosos, sí, entonces puedes sí. empezar a Al diseñar señor desde la bañera. para complacer también a tu hijo. Un proyecto inspirador. La Universidad Central de Venezuela. Sí, sí. Definitivamente. Como te digo, pues lo atemporal es lo noble, materiales que se mantienen intactos, el tema de la arquitectura tropical, que para nosotros son elementos que nos inculcaron, no todas las unidades de la central lo hacían, había unas más snob que otras, pero la mía sí fue una cosa así como que la arquitectura tropical, pero bueno, ¿y qué es eso? Virginia, ¿y qué es eso? Ajá. Entonces, ¿pero qué es eso? Ajá, bueno, que tiene que ver con que entre el aire, con la luz, por dónde va la luz. Ahí lo dijiste todo. O sea, la arquitectura tropical es lograr un ambiente donde tengas que utilizar la menor posible ventilación mecánica y acondicionamiento. ¿Quién se ocupa de eso hoy en día? Nadie. Todo el mundo, pone el aire acondicionado y ya. Entonces, ¿qué implica eso? Saber orientar el edificio en función a los vientos, saber evitar el sol, las alturas de los techos, los bloques de ventilación son importantísimos, las membranas que puedes hacerle al edificio como parasoles. Hay una cantidad de códigos y elementos que me afianzaban mucho. Y entonces, Carlos Raúl Villanueva definitivamente en la central es un maestro en ese tema. Porque acuérdate, en aquel entonces el aire acondicionado ni se usaba, ni existía. Y hoy en día es muy triste, y aquí viene la parte arquitectónica, donde vemos muchas instalaciones o edificios donde no estaban pensados para aires acondicionados y se ven terribles. Termina siendo la fachada de un cementerio. Las unidades se ven terribles, un las cementerio unidades de aires acondicionados. Un cementerio de aire acondicionado termina siendo totalmente. La fachada. Sí. O tuberías que no se lograron meter, tuberías eléctricas precisamente para ese tipo de cosas. Recientemente estuve en el Árbol para la Vida. A mí me gusta, hay gente que no le gusta, pero yo no me canso de admirarlo y desde diferentes puntos allá en Lechería. Y me incomodaba y me hacía ruido la cantidad de partes eléctricas o tuberías que no tenían o no debían ir allí y se las han puesto por fuera. Claro, es que en los 70, 80 nadie diseñaba espacios para aire acondicionado. Eso realmente fue una exigencia como de los 90 para acá. Entonces las edificaciones no tienen espacio para esos equipos. Y se lo ponen así. Y terminan afectando la fachada. Sí. Terrible. Virginia, un gusto pero increíble haberte tenido igualmente. Haber aprendido de ti, de tu estilo, de todas esas experiencias maravillosas. Así que ya para finalizar, y este podcast se llama El diseño de un país, ¿qué le imprimirías de Virginia Osío a un proyecto tuyo que te identifique como venezolana? La pasión, la vocación. O sea, yo tuve la oportunidad de dar clases de arquitectura aquí en la José Antonio Páez y me tocó los chicos de tesis ya saliendo, ¿no? Y yo sentía en gran parte de ellos una gran falta de vocación. Y le decía, pero niños, o sea, ustedes están saliendo a la calle a ejercer algo que eso es peor que un matrimonio, esto los va a acompañar el resto de sus vidas. O sea, una profesión es algo serio. ¿Cómo que no la sienten? ¿Cómo que no la experimentan? ¿Cómo que no la vibran? O sea, la arquitectura hay que vibrarla. O sea, yo veo un plano y puedo estar viendo un plano 4 horas seguidas, viéndola aquí y allá. O sea, es esa pasión, es esa vocación. Es mi única neurona. Yo digo, yo tengo que dejar de hacer arquitectura, yo no sé qué voy a hacer. Porque mi mononeurona es arquitectura. Entonces, bueno, mi legado es que, sobre todo las generaciones que nos van a relevar, es la pasión, es la vocación. O sea, entréguense a lo que hagan, ¿ok? El dinero viene después, el dinero es una añadidura, el dinero es la compensación. Y viene, sí, trabaja con pasión. Eso, con entrega. No trabaja en función al dinero, trabaja en función a lo que sientes haciendo lo que estás haciendo. Y eso después viene solo. Bueno, y como cada vez que llegamos al final de estas maravillosas entrevistas, le voy a pedir a Virginia que me diga una letra del abecedario y un número del 1 al 3. C. Ok. 2. C2. Pues vamos acá a estos libros y buscamos, voy a poner acá, y buscamos en la C, a ver, fíjate que llegamos, ahí hay bastantes arquitectos por la C, pero vamos a buscar el segundo,
Fíjate, está de primerito Calatrava, qué belleza. Me encanta. Una mujer, no, mentira, no, es un hombre, pero se llama Candela Félix Candela. ¿Lo conocías? No. Mira, mira su trabajo. A ver. Mexicano. Okay. Oye, estupendo. Bueno, estos techos, mira, estos techos son modernistas completamente. ¿Tú te das cuenta que una de las bombas saliendo después del peaje de Valencia tiene los techos así? Tiene los techos así. El supermercado Fretel HS, que era un CADA originalmente, tiene un techito así. Claro. Bueno, este es un techo muy modernista, muy modernista. Bueno, qué bueno que nos hayas hecho conocer a Félix Candela, un arquitecto mexicano, y ustedes, si son amantes de la arquitectura, vayan copiando cada uno de los arquitectos que nosotros sacamos de esta enciclopedia y así van pues nutriendo sobre todo la parte del alma. Ver todas estas imágenes a mí me apasiona. Entonces ustedes pueden conocer el trabajo de Félix Candela, además del trabajo de Virginia Ossío, que ha sido nuestra invitada en el episodio de hoy, al cual les pido por favor que primero le den suscribirse y segundo le regalen un like porque esta entrevista ha estado divina. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, me encantó estar. Buenísimo. Gracias por seguir el diseño de un país.